Renovación espiritual. Reflexiones sobre Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, desháganse del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad verdaderas. En Efesios 4, 22 al 24, el apóstol Pablo ofrece una guía clara sobre la transformación espiritual que se espera de aquellos que siguen a Cristo. Este pasaje subraya la necesidad de dejar atrás la vida antigua, caracterizada por deseos engañosos y una mente corrompida, para abrazar una nueva identidad en Cristo, marcada por justicia y santidad. Despojándose del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, desháganse del viejo hombre. Pablo insta a los creyentes a abandonar su antigua forma de vida, que estaba dominada por el pecado y los deseos engañosos. El viejo hombre representa esa naturaleza pecaminosa que actúa en contra de la voluntad de Dios. Este proceso de despojo es esencial para poder experimentar la verdadera transformación en Cristo. No es solo un cambio superficial, sino un abandono total de todo lo que nos aleja de Dios. Renovación de la mente. Renuévense en el espíritu de su mente. La renovación comienza en la mente, un aspecto central en la enseñanza de Pablo. La transformación espiritual requiere un cambio en la forma en que pensamos, lo cual afecta nuestra conducta y decisiones. Esta renovación es continua y está orientada por el Espíritu Santo, quien nos guía a comprender la verdad de Dios y a vivir de acuerdo con ella. La mente renovada es aquella que se alinea con los pensamientos y propósitos de Dios, permitiendo un crecimiento espiritual genuino. Revistiéndose del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad verdaderas. Después de dejar atrás la antigua manera de vivir, Pablo llama a los creyentes a revestirse del nuevo hombre. Esta nueva identidad en Cristo es creada para reflejar el carácter de Dios, especialmente en justicia y santidad. Es un llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos, permitiendo que la vida de Cristo se manifieste en nuestras acciones diarias. Este nuevo hombre no es una simple mejora de la antigua vida, sino una transformación completa que refleja la imagen de Dios. Aplicación personal. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos si estamos realmente viviendo en esa nueva identidad en Cristo. ¿Hemos dejado atrás los hábitos y pensamientos que nos alejaban de Dios? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo renueve nuestra mente cada día? Efesios 4, 22 al 24 nos recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de transformación, donde el antiguo yo es abandonado y el nuevo yo, creado a imagen de Dios, es abrazado. Conclusión. Efesios 4, 22 al 24 es una poderosa exhortación a vivir una vida transformada por Cristo. Nos llama a dejar atrás nuestra antigua naturaleza, a renovar nuestra mente y a revestirnos de una nueva identidad en Cristo, caracterizada por justicia y santidad. Este pasaje no solo nos muestra lo que debemos hacer, sino que también nos ofrece la esperanza de una vida verdaderamente renovada y alineada con los propósitos divinos. Transformación espiritual. Reflexiones sobre Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2 es uno de los versículos más poderosos del Nuevo Testamento en cuanto a la transformación espiritual. En este pasaje, el apóstol Pablo llama a los creyentes a rechazar la conformidad con las normas y valores de este mundo, y en su lugar, abrazar una transformación interior a través de la renovación de la mente. Este proceso no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos capacita para discernir y vivir conforme a su voluntad. No conformarse con el mundo. No se amolden al mundo actual. Pablo advierte contra la conformidad con los valores y estilos de vida del mundo. El término mundo aquí se refiere a la sociedad que opera al margen de Dios y sus principios. Conformarse al mundo es ceder a la presión social, los deseos egoístas y las filosofías que contradicen la verdad divina. Este llamado es una invitación a ser diferentes, a no dejar que el entorno determine nuestras acciones, pensamientos o creencias. Es una exhortación a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las influencias externas. Transformación mediante la renovación de la mente. Sean transformados mediante la renovación de su mente.
La transformación que Pablo describe no es superficial, sino profunda y radical. Esta transformación comienza en la mente, el centro de nuestros pensamientos, decisiones y actitudes. La renovación de la mente implica un cambio en la manera en que percibimos la vida y en cómo interpretamos nuestras experiencias a la luz de la verdad de Dios. Esta renovación es un proceso continuo, guiado por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a alinear nuestra mente con los principios divinos. Discernir la voluntad de Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente no solo trae transformación, sino que también nos permite discernir la voluntad de Dios. Cuando nuestra mente está renovada y alineada con los pensamientos de Dios, somos capaces de entender y aceptar su voluntad para nuestras vidas. Esta voluntad es descrita como buena, agradable y perfecta, lo que significa que es lo mejor para nosotros, nos trae paz y satisfacción, y cumple completamente el propósito divino. Aplicación personal. Romanos 12:2 nos desafía a evaluar en qué medida nuestras vidas están influenciadas por los valores del mundo y en qué medida estamos siendo transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Estamos permitiendo que las corrientes culturales determinen nuestra forma de vivir, o estamos siendo moldeados por la palabra de Dios? Este versículo nos invita a un cambio profundo, una transformación que va más allá de la apariencia externa y que impacta nuestro ser interior, capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Conclusión. Romanos 12:2 es un llamado a la transformación espiritual a través de la renovación de la mente. Pablo nos exhorta a no conformarnos con el mundo, sino a permitir que nuestras mentes sean renovadas por la verdad de Dios. Esta transformación no solo nos distingue del mundo, sino que también nos capacita para discernir y vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Este pasaje es una poderosa invitación a una vida de continua renovación y obediencia a Dios. Fortaleza en la espera. Reflexiones sobre Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31 es un versículo profundamente alentador que ofrece una visión poderosa de la renovación y fortaleza que provienen de confiar en Dios. Este pasaje nos invita a experimentar una transformación espiritual y física al esperar en Jehová, prometiendo una renovada energía y resistencia que supera las capacidades humanas. Esperar en Jehová. Pero los que esperan a Jehová establece el principio fundamental del versículo. La espera en Jehová no es una actitud de inacción, sino una confianza activa en la fidelidad de Dios. Esperar en el Señor implica depositar nuestra esperanza en su sabiduría y tiempos perfectos, reconociendo que Él tiene el control absoluto sobre nuestras vidas. Esta espera activa es una forma de alinearnos con la voluntad divina y de prepararnos para recibir su intervención en nuestras circunstancias. Nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. La promesa de nuevas fuerzas es una garantía divina de que aquellos que confían en Dios recibirán la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Esta renovación no es simplemente un retorno a un estado anterior, sino una transformación que nos dota con una energía renovada y una resiliencia que supera nuestras limitaciones naturales. Es un recordatorio de que, en nuestras debilidades y cansancio, Dios nos otorga fuerzas sobrenaturales para seguir adelante. Levantarse como las águilas. Levantarán alas como las águilas. Las águilas son conocidas por su capacidad de elevarse y volar alto, desafiando las tormentas con sus poderosas alas. Esta imagen es utilizada para simbolizar cómo los creyentes, al confiar en Dios, obtienen una elevación espiritual y emocional que les permite superar los obstáculos y elevarse por encima de las adversidades. La fuerza y la visión de las águilas son metáforas de la capacidad de los fieles para enfrentar y trascender los desafíos con una perspectiva divina. Correr y caminar sin fatigarse. Correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esta parte del versículo promete resistencia y persistencia. Correr sin cansarse y caminar sin fatigarse simbolizan una fortaleza continua y una capacidad de perseverar a lo largo del viaje espiritual. No importa cuán agotador sea el camino, aquellos que esperan en Jehová experimentarán una resistencia que les permite seguir adelante sin perder el ánimo. Esta promesa es una fuente de esperanza y aliento, asegurando que la presencia de Dios proporciona la fortaleza necesaria para avanzar. Aplicación personal. Isaías 40,
31 nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos esperando en Dios en nuestras vidas diarias. ¿Estamos confiando en su tiempo y sabiduría, o estamos tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta? Este versículo nos anima a renovar nuestra confianza en el Señor, a esperar en su provisión y a recibir la fortaleza que Él promete. Al hacerlo, podemos enfrentar los desafíos con una energía renovada y una perspectiva que nos eleva por encima de nuestras dificultades. Conclusión. Isaías 40:31 es una promesa de renovación y fortaleza para aquellos que confían en Jehová. Nos asegura que, al esperar en Dios, recibiremos nuevas fuerzas, como las de las águilas, que nos permitirán superar los desafíos y perseverar sin fatigarnos. Este pasaje es una poderosa fuente de aliento para todos aquellos que buscan fortaleza en medio de las pruebas y una guía para mantenernos enfocados en la fidelidad de Dios. Transformación interior. Reflexiones sobre Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19 es un versículo profundamente transformador que refleja la promesa de Dios de renovar y unificar el corazón de su pueblo. Este pasaje es una promesa de restauración y regeneración espiritual, un llamado a dejar atrás la dureza del corazón y abrazar una vida guiada por el Espíritu de Dios. Un solo corazón. Les daré un solo corazón. Este versículo comienza con la promesa de unidad. Un solo corazón representa no solo la unión de los individuos bajo un propósito divino común, sino también la cohesión interna del individuo, donde la voluntad y el deseo se alinean con la voluntad de Dios. Esta unidad es esencial para una comunidad que busca vivir conforme a los mandamientos divinos, y es un reflejo del deseo de Dios de que su pueblo sea unificado en amor, fe y obediencia. Un espíritu nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Aquí, Dios promete renovar el espíritu de su pueblo. Este nuevo espíritu no es simplemente un cambio superficial, sino una transformación profunda que toca el núcleo del ser humano. Es una renovación que permite a las personas vivir una vida que refleja los valores y principios divinos, alejándose de la corrupción y el pecado que los había apartado de Dios. Esta promesa de un espíritu nuevo es la base para una vida regenerada, donde el individuo es guiado por la presencia constante del Espíritu Santo. Un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. La imagen del corazón de piedra es una metáfora poderosa para describir la insensibilidad, la dureza y la resistencia a la voluntad de Dios. Un corazón de piedra es frío, impenetrable e incapaz de responder a la verdad divina. Al prometer un corazón de carne, Dios está ofreciendo un cambio radical, un corazón sensible, receptivo y compasivo. Este nuevo corazón es capaz de sentir, de amar y de ser guiado por la verdad y el amor de Dios. Renovación espiritual y comunitaria. Este versículo no solo habla de una transformación individual, sino también de una renovación comunitaria. La promesa de un solo corazón y un nuevo espíritu es tanto para el individuo como para la comunidad en su conjunto. Dios desea una comunidad de creyentes unificada, guiada por un espíritu renovado y un corazón sensible a su voluntad. Esta renovación es fundamental para el establecimiento de una relación íntima y duradera con Dios. Aplicación personal. Ezequiel 11:19 nos invita a examinar nuestro propio corazón y espíritu. ¿Estamos viviendo con un corazón de piedra, insensible a la voz de Dios? ¿Necesitamos un nuevo espíritu que nos guíe en nuestra vida diaria? Este versículo nos desafía a abrirnos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, permitiendo que Él nos dé un corazón de carne y un espíritu renovado. Al hacerlo, podemos experimentar una renovación completa que nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. Conclusión. Ezequiel 11:19 es una promesa de transformación profunda, donde Dios ofrece un solo corazón y un espíritu nuevo a su pueblo. Este versículo destaca la importancia de la unidad, la renovación espiritual y la sensibilidad a la voluntad divina. Al aceptar esta promesa, podemos experimentar una renovación completa que nos permite vivir una vida plena y guiada por el amor y la verdad de Dios. La necesidad de nacer de nuevo. Reflexiones sobre Juan 3:3. Juan 3:3, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3,
Jesús pronuncia una declaración contundente y fundamental para la vida cristiana. Hablando con Nicodemo, un fariseo y líder judío que vino a Jesús en busca de respuestas, Jesús introduce el concepto del nuevo nacimiento como un requisito esencial para entrar en el reino de Dios. Este versículo subraya la importancia de una transformación espiritual profunda y personal que va más allá de una simple observancia religiosa o moral. El nuevo nacimiento, una transformación espiritual. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, se refiere a un renacimiento espiritual que es necesario para poder ver y entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento no es algo que se pueda lograr a través de obras humanas, sino que es una obra del Espíritu Santo. Es un cambio radical que transforma la naturaleza interna de una persona, dándole una nueva vida en Cristo. Este proceso de renacimiento espiritual implica arrepentimiento, fe en Jesucristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. El reino de Dios, más allá de lo visible. La frase "no puede ver el reino de Dios" nos recuerda que el reino de Dios no es algo que se percibe con los ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. Ver el reino de Dios implica reconocer y experimentar la presencia y el poder de Dios en la vida diaria, así como tener la esperanza de la vida eterna. Sin el nuevo nacimiento, una persona permanece espiritualmente ciega, incapaz de comprender o participar en las bendiciones del reino de Dios. El llamado al renacimiento personal. El llamado de Jesús a nacer de nuevo es universal. No importa el trasfondo religioso, cultural o moral de una persona, todos están llamados a experimentar este nuevo nacimiento. Es un llamado a abandonar la vieja vida de pecado y a abrazar una nueva vida en Cristo, marcada por la gracia, la fe y la obediencia a Dios. Este nuevo nacimiento también nos llama a una relación íntima y personal con Dios, en la que somos guiados y transformados por su Espíritu. Una vida nueva y renovada. El nuevo nacimiento que Jesús describe en Juan 3:3 resulta en una vida completamente nueva. Este no es un cambio superficial, sino una transformación que afecta cada aspecto de la vida de una persona. Aquellos que nacen de nuevo experimentan una renovación de sus deseos, actitudes y comportamientos, alineándolos con la voluntad de Dios. Esta nueva vida se caracteriza por una relación vivificante con Dios y un crecimiento continuo en santidad y amor. Conclusión. Juan 3:3 es un versículo clave que destaca la necesidad absoluta de nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Este renacimiento espiritual es una obra de Dios en el corazón de cada creyente, que resulta en una vida nueva y transformada. Jesús nos llama a todos a experimentar esta transformación y a caminar en la nueva vida que Él ofrece. Romanos 6:4, la vida nueva en Cristo a través del bautismo. Romanos 6:4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El versículo de Romanos 6:4 ofrece una visión profunda y transformadora del significado del bautismo en la vida cristiana. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, ilustra cómo el bautismo es más que un simple ritual, es una participación simbólica y espiritual en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. A través de este acto, los creyentes experimentan una transformación radical, entrando en una vida nueva marcada por la gracia y el poder de Dios. El bautismo, unión con Cristo en su muerte. En Romanos 6:4, Pablo nos enseña que mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Este acto simboliza la muerte al pecado y al antiguo estilo de vida. Al ser sumergidos en el agua, los creyentes participan en la muerte de Cristo, muriendo al pecado y al dominio que tenía sobre sus vidas. Esta muerte simbólica significa que el poder del pecado ha sido quebrantado, y el creyente ya no está esclavizado por sus deseos pecaminosos. La resurrección, un nuevo comienzo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, los creyentes, al emerger del agua del bautismo, experimentan una resurrección espiritual. Esta resurrección simboliza un nuevo comienzo, una vida nueva que está enraizada en la gracia y el poder de Dios. Esta vida nueva no está marcada por el pecado, sino por la justicia y la santidad, reflejando el carácter de Cristo en cada aspecto de la vida del creyente. Viviendo la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo, como se describe en Romanos 6:4, es una vida transformada y renovada por el Espíritu Santo. Los creyentes ya no viven según los deseos de la carne, sino que son guiados por el Espíritu, produciendo frutos de justicia y santidad.
Esta vida nueva es un testimonio del poder de Dios en acción, mostrando al mundo la transformación que solo puede ser lograda a través de Jesucristo. La identidad del creyente en Cristo. El bautismo no solo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida, sino que también refuerza la identidad del creyente en Cristo. A través del bautismo, los creyentes se identifican con la muerte y resurrección de Cristo, declarando públicamente que pertenecen a Él. Esta identidad en Cristo es la base para la nueva vida, una vida que busca glorificar a Dios en todo lo que se hace. Conclusión. Romanos 6:4 es un recordatorio poderoso de lo que significa ser un seguidor de Cristo. A través del bautismo, los creyentes participan en la muerte y resurrección de Jesús, muriendo al pecado y naciendo a una nueva vida. Esta vida nueva, marcada por la gracia y el poder de Dios, es una vida de transformación, justicia y santidad, reflejando la obra de Cristo en cada creyente. Es un llamado a vivir de manera digna de esta nueva identidad en Cristo, dejando atrás el viejo yo y abrazando la vida que Dios nos ha dado en Jesús. Colosenses 3, 9 y 10. El proceso de renovación en la vida del creyente. Colosenses 3, 9 y 10. No se mientan los unos a los otros. Despójense del viejo yo con sus prácticas, y revístanse del nuevo, el cual se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En Colosenses 3, 9 y 10, el apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo yo y a revestirnos del nuevo yo. Este versículo subraya la importancia de un proceso continuo de renovación en la vida del creyente, orientado a reflejar la imagen y el carácter de Dios. Aquí se nos recuerda que la vida cristiana es un viaje constante de transformación, en el que dejamos atrás nuestras viejas maneras de vivir y adoptamos una nueva vida en Cristo, marcada por un conocimiento creciente de Dios y una vida que refleja su carácter santo. Despojándose del viejo yo. El viejo yo representa nuestra vida antes de conocer a Cristo, una vida marcada por prácticas y actitudes que no reflejan el carácter de Dios. Pablo nos exhorta a abandonar estas viejas costumbres, como si nos quitáramos una vestimenta sucia. Este acto de despojo no es solo un cambio superficial, implica una transformación profunda en nuestra manera de pensar y vivir. Es un rechazo de todo lo que nos alejaba de Dios y un reconocimiento de que esas viejas prácticas ya no tienen lugar en la vida de un creyente. Revistiéndose del nuevo yo. Después de despojarnos del viejo yo, se nos llama a revestirnos del nuevo yo, que es renovado constantemente en el conocimiento de Dios. Este nuevo yo no es simplemente un mejoramiento del antiguo, sino una nueva creación en Cristo, que refleja la imagen de su Creador. Este proceso de revestimiento es continuo y progresivo, donde el creyente crece en su entendimiento de quién es Dios y cómo debe vivir en respuesta a ese conocimiento. Cada día, el creyente está siendo conformado más y más a la imagen de Cristo, desarrollando un carácter que refleja el amor, la justicia y la santidad de Dios. La renovación a imagen de su Creador. La renovación mencionada en Colosenses 3, 10 no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda la vida. A medida que el creyente crece en conocimiento de Dios, su vida es transformada para reflejar más claramente la imagen de su Creador. Este conocimiento no es solo intelectual, sino que es un conocimiento relacional y experiencial que transforma cada aspecto de la vida del creyente. Es un conocimiento que nos lleva a amar más a Dios y a los demás, y que produce un cambio real y visible en nuestras acciones, palabras y pensamientos. Viviendo la realidad de la nueva creación. El llamado a despojarnos del viejo yo y a revestirnos del nuevo es un recordatorio de la realidad de la nueva creación en la vida del creyente. En Cristo, hemos sido hechos nuevos, y ahora vivimos en esa nueva identidad. Este pasaje nos desafía a vivir de manera consistente con quienes somos en Cristo, rechazando las viejas maneras de vivir y abrazando la nueva vida que Dios nos ha dado. Es un llamado a una vida de integridad, donde nuestras acciones y palabras reflejan el carácter de Dios, y donde buscamos continuamente ser más como Cristo. Conclusión. Colosenses 3, 9 y 10 nos ofrece una visión clara del proceso de renovación que debe caracterizar la vida de cada creyente. Este proceso implica un despojo intencional del viejo yo y un revestimiento del nuevo yo, renovado constantemente en el conocimiento de Dios. A medida que vivimos esta nueva vida en Cristo, somos transformados para reflejar cada vez más la imagen de nuestro Creador, mostrando al mundo el poder de la gracia transformadora de Dios. Es un recordatorio de que, en Cristo, somos nuevas criaturas,
llamadas a vivir de acuerdo con la verdad y la justicia de Dios. Salmos 98, 1. Cantar un cántico nuevo al Señor. Salmos 98, 1. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Salmo 98, 1 es una poderosa invitación a alabar a Dios con un cántico nuevo, reconociendo las maravillas que Él ha hecho y celebrando su victoria. Este versículo nos recuerda la importancia de renovar nuestra adoración, de no quedarnos estancados en formas antiguas, sino de permitir que la gratitud y la alabanza fluyan de un corazón renovado por las grandes obras de Dios. Un cántico nuevo para un Dios que hace maravillas. El llamado a cantar un cántico nuevo no es simplemente una invitación a cambiar nuestras canciones o himnos, sino un recordatorio de que nuestras vidas deben estar en constante renovación espiritual. Cada día, Dios obra en nuestras vidas de maneras nuevas y sorprendentes, y nuestra adoración debe reflejar esa frescura. Cantar un cántico nuevo significa expresar una alabanza que surge de un reconocimiento reciente y profundo de las maravillas que Dios realiza. Es permitir que nuestra gratitud se renueve, respondiendo a las nuevas misericordias que Él nos muestra cada mañana. Reconociendo las maravillas de Dios. El versículo también destaca las maravillas que Dios ha hecho, recordándonos que Dios es un Dios de acción, poder y amor. Las maravillas de Dios no son solo eventos pasados, sino también actos presentes en nuestras vidas. Cada victoria, cada liberación, cada provisión y cada acto de misericordia son testimonio de su mano poderosa en acción. Al reconocer estas maravillas, somos movidos a cantar, no solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que sigue haciendo en nuestra vida diaria. La victoria de la diestra de Dios. La segunda parte del versículo menciona que su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Esta imagen de la diestra de Dios simboliza su poder y autoridad. A lo largo de la Biblia, la diestra de Dios es una expresión de su poder para salvar, proteger y guiar a su pueblo. La victoria mencionada aquí no se refiere a una batalla física, sino a la victoria espiritual que Dios otorga a su pueblo. Es una victoria que nos asegura su protección, su dirección y su salvación. La alabanza como respuesta a la victoria. La respuesta natural a la victoria de Dios es la alabanza. Cuando experimentamos la intervención divina en nuestras vidas, nuestras palabras no pueden quedarse en silencio. Debemos responder con adoración y gratitud. Un cántico nuevo simboliza una respuesta fresca y auténtica a lo que Dios ha hecho. Es una alabanza que surge de un corazón lleno de gratitud, que reconoce que todo lo que somos y tenemos es gracias a la intervención victoriosa de Dios en nuestras vidas. Conclusión. Salmos 98. 1 nos recuerda que la adoración no debe ser algo rutinario, sino que debe ser una expresión viva y renovada de nuestro amor y gratitud a Dios. A medida que Dios sigue obrando maravillas en nuestras vidas, estamos llamados a cantar un cántico nuevo, reconociendo su poder y celebrando su victoria. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Él. Isaías 61, 1. El llamado a proclamar buenas nuevas. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías 61, 1 es un versículo profundamente significativo, que refleja la misión profética y mesiánica de llevar esperanza, sanidad y libertad a aquellos que más lo necesitan. Este versículo no solo resume la misión de Isaías, sino que también prefigura el ministerio de Jesucristo, quien citó este pasaje al comenzar su ministerio público, reafirmando su propósito divino. El Espíritu del Señor Omnipotente. La afirmación "el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí" subraya la fuente del poder y la autoridad para llevar a cabo la misión descrita. No es un esfuerzo humano, sino una misión divina respaldada por el Espíritu Santo. Este empoderamiento es crucial porque indica que la obra de anunciar las buenas nuevas, sanar y liberar no se realiza por mérito propio, sino por la intervención directa de Dios. La presencia del Espíritu Santo es lo que permite que la misión sea efectiva y transformadora. Unción para anunciar buenas nuevas. La unción mencionada en este versículo se refiere al acto de ser consagrado o apartado por Dios para una tarea específica. Isaías, y más tarde Jesús, fueron ungidos para proclamar buenas nuevas a los pobres.
Este término pobres no se limita a la falta de recursos materiales, sino que incluye a aquellos que son espiritualmente pobres, abatidos y marginados. Las buenas nuevas son el mensaje de esperanza, salvación y restauración que Dios ofrece a todos, especialmente a aquellos que han sido olvidados o rechazados por la sociedad. Sanidad para los corazones heridos. El Señor también envía a Isaías a sanar los corazones heridos. Esto enfatiza el aspecto pastoral y compasivo del ministerio profético. Sanar los corazones heridos es un llamado a consolar, restaurar y traer paz a aquellos que han sido quebrantados por el dolor, el sufrimiento y la opresión. En un mundo lleno de angustia y desesperanza, este mensaje de sanidad es vital para el bienestar espiritual y emocional de las personas. Proclamación de liberación y libertad. El versículo continúa con la misión de proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esta liberación puede entenderse tanto en un sentido literal como espiritual. En el contexto de Isaías, puede referirse a la liberación de la opresión política y social, pero también tiene un profundo significado espiritual. Los cautivos y prisioneros simbolizan a aquellos atrapados en el pecado, la desesperación y la esclavitud espiritual. La proclamación de libertad es una declaración de que, a través de Dios, es posible ser liberado de cualquier forma de cautividad. El ministerio de Jesús y la continuidad de la misión. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga, lo aplicó directamente a su ministerio, Lucas 4, 18 y 19, afirmando que Él es el cumplimiento de esta profecía. Jesús vino a traer buenas nuevas, sanidad y libertad a todos. Isaías 61, 1. Por lo tanto, no solo es una profecía antigua, sino una realidad viva que continúa a través de la obra de Cristo y su Iglesia. Los creyentes hoy en día son llamados a participar en esta misión, llevando el mensaje de esperanza, sanidad y libertad a un mundo necesitado. Conclusión. Isaías 61, 1 es un versículo poderoso que destaca la misión divina de llevar buenas nuevas, sanidad y libertad a todos los rincones de la sociedad. Este llamado es tan relevante hoy como lo fue en los días de Isaías y Jesús. Nos desafía a ser portadores de esperanza y agentes de sanidad y liberación en un mundo que desesperadamente necesita el amor y la gracia de Dios. Hebreos 8:13, el nuevo pacto y la transformación del antiguo. Hebreos 8:13, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. El versículo de Hebreos 8:13 es clave para entender la transición entre el antiguo pacto, establecido en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto inaugurado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Este pasaje es una afirmación de que, con la llegada del nuevo pacto, el antiguo ha cumplido su propósito y está destinado a desvanecerse. El autor de Hebreos busca mostrar a los creyentes la superioridad del nuevo pacto y su importancia en la vida cristiana. El antiguo pacto, una sombra de lo venidero. El antiguo pacto, basado en la ley mosaica, fue un acuerdo entre Dios e Israel, donde las bendiciones y las maldiciones dependían de la obediencia a la ley. Este pacto era un sistema de sacrificios, rituales y normas que apuntaban hacia algo mayor, pero que en sí mismo no podía lograr la redención completa del ser humano. Era temporal y preparatorio, destinado a guiar a Israel hasta la venida del Mesías, quien establecería un nuevo pacto basado en mejores promesas. El nuevo pacto, cumplimiento y transformación. Cuando el autor de Hebreos habla del nuevo pacto, se refiere al acuerdo establecido por Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Este nuevo pacto es superior porque no depende de la obediencia a la ley mosaica, sino de la fe en Cristo y su obra redentora. A través del nuevo pacto, los creyentes reciben el perdón de los pecados, la renovación del corazón y el acceso directo a Dios. La referencia al nuevo pacto dando por viejo al primero implica que el antiguo pacto ha sido superado. Ya no es necesario adherirse a las leyes ceremoniales y sacrificiales del Antiguo Testamento, porque Jesús ha cumplido y perfeccionado la ley. El antiguo pacto se vuelve obsoleto porque su propósito ya ha sido cumplido en Cristo. Esto no significa que el Antiguo Testamento sea irrelevante, sino que su función ha sido transformada en la luz del nuevo pacto. La desaparición de lo viejo. La frase lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer subraya la temporalidad del antiguo pacto. Al haber cumplido su función, se está desvaneciendo para dar paso al nuevo pacto, que es eterno y perfecto. Este proceso de transición ya había comenzado en la época del autor de Hebreos,
Y con la destrucción del templo en el año 70 DC, se hizo evidente que el sistema antiguo estaba desapareciendo para siempre. El mensaje aquí es claro: los creyentes ya no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia que viene a través de Jesucristo. Este cambio es fundamental para la identidad cristiana y para la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. El antiguo pacto, aunque sagrado y valioso en su tiempo, ha dado lugar a algo mucho más grande y glorioso: el nuevo pacto en Cristo. Aplicación en la vida cristiana. Entender esta transición es crucial para la vida cristiana. Nos recuerda que nuestra fe no se basa en cumplir un conjunto de reglas, sino en una relación viva con Dios a través de Jesucristo. Nos desafía a vivir bajo la libertad y la gracia del nuevo pacto, permitiendo que nuestras vidas sean transformadas por el Espíritu Santo, quien escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Además, este versículo nos anima a dejar atrás lo viejo, no solo en términos de la ley mosaica, sino también en nuestras propias vidas. Nos invita a despojarnos de los viejos hábitos, actitudes y pensamientos que ya no corresponden a nuestra nueva identidad en Cristo. Como nuevas criaturas en Cristo, estamos llamados a vivir de acuerdo con el nuevo pacto, experimentando la plenitud de la vida que Dios ha prometido. Conclusión. Hebreos 8:13 marca una transición crucial en la historia de la redención, señalando el fin del antiguo pacto y la instauración del nuevo pacto en Cristo. Este versículo nos recuerda que en Cristo tenemos acceso a una relación con Dios basada en la gracia, el perdón y la transformación interior, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la realidad gloriosa del nuevo pacto.